Bien, ya es el último módulo. Ya le hicimos, llevamos dos modulitos y avanzamos hacia el tercero. Hoy acabamos Goitia. Ya pasaremos muy probablemente con Enrique Guzmán la próxima semana. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ir acercándonos a la época de la creación del Centro de Artes Visuales que ya vimos con Víctor Sandoval. Pero vamos ahora sí a la historia viva del Centro de Artes Visuales con entrevista, no sé, todavía si a Juan Castañeda, a, a Moisés Díaz, a Pilar Ramos. Eso ya lo iremos definiendo conforme avance el resto del semestre. Pero retomamos con Goitia, ya para cerrar este larguísimo periodo de análisis, que les agradezco mucho y espero que lo hayan disfrutado. Se hace franciscano Goitia, entra con los terciarios y nos dice la literatura también, pues, religiosa, que los tres nudos del cordón franciscano simbolizan la obediencia, la pobreza y la castidad. Votos que abrazó el pintor católico, el pintor franciscano, el pintor asceta, ¿no? Anacoreta. Entonces, bueno, son una serie de singularidades que nos hablan de una sensibilidad muy específica. Casi no hay anacoretas, casi no hay ermitaños como lo fue este señor. Y nos dice el texto que una moral, hablando de Goitia, respetuosa para con la naturaleza, y lo vemos en su pintura. Con los otros y consigo mismo conduce a una forma de vida libre, en constante experiencia de una sublime armonía, el principio estético goitiano, ¿no? Entonces se hablan de una estética goitiana y es precisamente la que hemos estado analizando y reproduciendo y recreando en todos estos análisis para aumentar nuestro bagaje sensible y descubrir precisamente este tipo de emociones que platicaremos con Víctor Sansón el jueves, ¿no? Obediencia, sí, Dios, tú dispón, yo aquí estoy para aguantar lo que venga, ¿no? Entonces hay una especie de estoicismo, de resignamiento y una perspectiva evidentemente de sacrificio. Es fuerte la negación del cuerpo, es fuerte la negación de los placeres, pero esta sobriedad, este recogimiento, es precisamente lo que da lugar a este tipo de piezas, ¿no? Entonces tenemos una mucha claridad ya en cuanto a lo que... y luego hablábamos de las ruinas, de cómo en la historia de San Francisco de Asís se fue a vivir a unas ruinas. Goitia se va a pintar ruinas, sus propias ruinas, viven en las ruinas de una choza de Xochimilco, y lo veíamos incluso en su pintura de Revolución. Los cadáveres colgando precisamente eran las ruinas, los cuerpos ruinosos de la guerra, ¿no? En general, para no decir solamente la Revolución, y es justamente eso lo que estamos observando constantemente, pero ahora llega a una armonía. Vemos que Goitia en la renuncia, en la renuncia de estos estilos de vida modernos, entonces, contemporáneos ahora, logra producir, ¿no? Entonces el nivel de frustración, como es una obediencia, creo que es un valor que permite soportar la precariedad, por ejemplo, que a mí me frustra mucho, por ejemplo, la precariedad laboral. Allá, en este caso, pues Goitia no tiene que lidiar con ello porque la miseria era recibida con humildad, la precariedad era recibida con humildad y era una condición de vida, entonces no había nada de qué frustrarse, es la vida misma, ¿no? Este abrazo del que hemos hablado, que tiene que ver con los votos de San Francisco de Asís. Hay un pasaje también de San Francisco de Asís predicando a las aves. Esta pintura es de Carnicero Mancio Antonio, Salamanca, 1748. Muere en Madrid, y vemos un lienzo de buen tamaño, 2.16 por 2.72, expuesto en el Museo del Prado. Bueno, no expuesto en el Museo del Prado, pero forma parte de su colección. La predicación a las aves es uno de los pasajes más populares de la vida de San Francisco, presente en la biografía Celano, que narra un suceso ocurrido cerca de Menavia, en el valle de Espoleto, según el cual San Francisco se dirigió a las aves alabándoles, ¿sí? Y ahí están los valores de Goitia, alabándoles la bondad divina en relación a su existencia, tema que ha permitido al pintor representar una gran cantidad de aves en el cuadro. Algunas de las más interesantes se encuentran en el árbol izquierdo de la rama, jilgueros, golondrinas,
esta rama se bifurca en dos, lo que va hacia abajo. Entonces, bien, hay una descripción del cuadro y quería, aquí dice que es de Giotto. Esta es de Giotto, no es de Carnicero. Perdón, ahí hay un error en la información que registré. Esta es de Giotto por la perspectiva. Acuérdense que en el Renacimiento apenas Giotto estaba avanzando en el invento de la perspectiva como un registro más o menos realista de cómo vemos en perspectiva. Entonces, bueno, esta es la imagen. Esta es otra representación súper kitsch, así como muy naif, rosa, ¿no? Súper idílica, ilustrativa, con chapeaditos, ¿no? Acá hablándole a las aves, y ahí hay hasta un águila, una garza, ¿no? Entonces, pues esto es casi de fantasía, no es realista, es tremendamente manierista la pieza, y en acabados pues muy artesanales los que vemos representados en la alabanza a las aves. Pero ¿a qué vamos? Hay un cántico, acuérdense que el libro de cabecera de Goitia se volvió el libro de los terciarios, y hay un cántico a las criaturas que dice: Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor de toda bendición. A ti solo, Altísimo, te corresponden, y a ningún hombre es digno de pronunciar tu nombre. Loado seas, mi Señor, con todas las criaturas, especialmente el Señor hermano Sol. Él es el día y por él nos alumbras, y es bello y radiantemente con gran esplendor de ti. Altísimo, lleva significación. Entonces, el sol, la figura del sol, decía mi abuelo, el sol es la cobija de los pobres, y mi abuelo se la pasaba en el sol. Él vivía en una casa ruinosa, como en obra negra, mi abuelo, en la villa, por la villa de Guadalupe, en la villa de Guadalupe, muy cerca de la basílica. Y bueno, me acuerdo un poco de esto porque el abuelo usaba zarape, el abuelo era pobre, el abuelo estaba al sol, es abuelo materno, y el hermano sol, la hermana luna. ¿Cómo basta entonces que salga el sol? Está este sentido de alabanza a la naturaleza, a lo que hay, a lo ya existente, sin necesidad de entrar en este delirio de la producción capitalista, humana, industrial ahora, ¿no? De esta explotación del ser humano y de la misma naturaleza. Creo que basta con el sol en esta filosofía, en esta oración, en estas emociones, para poder expresar esta humildad, esta falta de ambiciones que es como muy, muy admirable, pues, y que es muy difícil de conseguir. Pues la vemos también, hay una película que pasaban en el Canal 5 hace muchos años, cuando era la trilogía del 5 y ese pues siglo XX, ¿saben? Hay una película que se llama Hermano Sol, Hermana Luna, que es precisamente la vida de San Francisco de Asís antes de tomar los votos. Y bueno, pues es una película pues hollywoodense, ¿no? Creo que Mickey Rourke es San Francisco de Asís, entonces será un San Francisco de Asís muy guapetón. Declaración del Papa de Francisco como patrono de ecología. Entonces, aquí vemos la evolución de la figura de San Francisco de Asís, cómo se ha actualizado con los discursos globales y cómo la misma Iglesia, a través de una proclamación de San Francisco de Asís como patrono de la ecología de Juan Pablo II, perpetúa la memoria del franciscano, de Francisco, como el santo el santo de la ecología. ¿Sí? Entonces, Goitia, vamos a ver también un comportamiento muy ecológico, ¿no? Muy sobrio también. Seguramente no tenía su carro, ¿no? No traía moto. Entonces, y cuidaba las plantitas. No lo sé, pero bueno, esto tiene que ver con lo que estamos pensando, de cómo se ha ido, según las agendas, a lo largo de la historia, se han ido cambiando las figuras y significan cosas distintas, y cómo son aprovechadas e incorporadas al imaginario contemporáneo. Dice, esto lo dice Goitia: me complazco en la enfermedad. Cuando estoy débil es cuando estoy más fuerte, decía San Pablo. Magnífica alusión a los poderes del alma, no precisamente antítesis entre éstas y el cuerpo, sino predominio temporal de la fuerza de aquella cuando las energías materiales sufren un eclipse. De aquí la convicción. Entonces no era materialista, sabemos ahora que era personaje espiritual, no materialista. De aquí la convicción de que muchas obras de arte no hubieran podido nacer o no ser por el desequilibrio originado por la enfermedad.
lo que nos advierte que hay un camino trazado que va de la patología al arte, es decir, también de la realidad al ensueño, pero a través de las sombras, espesuras del sufrimiento. Entonces esto es muy cristiano, esto es muy católico. Dice que no hay una negación del cuerpo ni una animadversión hacia el cuerpo, pero sí se complace en la enfermedad, sí se complace en el sufrimiento. Y aquí el asunto es que como también el arte o las personas que se dedican a producirlo también hacen diagnósticos de la cultura, porque en lugar de combatirla, que ya no es bastante hacer arte, como si eso no fuera una lucha en sí, en lugar de combatirla activamente a través de grandes acciones, es una gran acción ya hacer estos registros pictóricos, es una gran acción ya escribir un libro como Mariano Azuela o muchos otros, ¿no? Es una gran lucha ya. Entonces aquí vemos cómo este sufrimiento, porque también la producción artística y cultural, pues conlleva grandes luchas, grandes acciones, grandes sufrimientos, lo registran. Dice Nietzsche que los artistas, las artistas tienen sus espectros, digo, eso ya se los he dicho y luego les da risilla, pero sí, justamente el sufrimiento es una realidad ineludible y estos registros implican el confrontarse a la enfermedad. Por eso la patología no es negada, la patología es abrazada, es registrada, es analizada, es experimentada. Entonces el artista, las artistas sienten, su trabajo es sentir estas experiencias por más incómodas que sean para confrontarla y dar prueba de ello, ¿no? Dar testimonio de ello. Y hay una pieza que es mmm, pues vamos a verla, El cabello famélico, sed y hambre, es del 51 al 55, cerca de su muerte, él muere en el 60, es de 69 por 129 y está en el Museo Francisco Goitia, acá la imagen tomada del libro, por eso esa línea tasajeada al centro, pero este es el caballo famélico, sed y hambre. Entonces es una revelación. Vamos a recordar la paleta de color del Museo Guadalupe Zacatecas de Arte Colonial y Virreinal. Justamente esta es la paleta de color que vamos a empezar a encontrar en las obras de Goitia, por estos registros que tiene también en su imaginario afectivo corporal sobre el uso del color. Estos chapopotes, estos ocres sucios, manchados. Entonces nos está hablando de la mancha, nos está hablando del trazo, ahí se le acabó y mezcló más y le puso más. Entonces estas pinturas empiezan a ser menos realistas, aunque la intención del caballo, el realismo es muy fuerte, pero sí vamos a ver que el registro, esto me recuerda a Bruegel, o sea, por eso les quería decir de Bruegel, porque Bruegel en la danza macabra encontramos estas momias, estos cuerpos, este caballo está muerto en vida, no está muerto de hambre. O sea, el pelo se le empieza a caer, como los perritos cuando los vemos que están así en estas condiciones deplorables, los seres humanos que se encuentran en estas condiciones. Este es un registro precisamente del hambre, ¿no? De lo que se siente el hambre, pero la verdadera hambre de no comer en días, de no tomar agua. Esas son experiencias límite que no tenemos y quién sabe si Goethe experimentó, pero sabemos que en la sierra, en la cueva, cuando tuvo el pasaje franciscano de la revelación de la antorcha de fuego, pues sí, ahí era morirse de hambre y la experiencia de delirar por el hambre, ¿no? El abandono. Entonces otra vez las ruinas aparecen como un símbolo, pero en el cuerpo, como una marca ya en el cuerpo, ¿no? Un registro en la vida, en la vida de los animales. Entonces vemos estas congruencias, estas consistencias entre el discurso franciscano que hemos venido analizando con el canto de las criaturas. Ahora lo vemos a este canto. Esto es un canto terrible, es un canto terrible al hambre y a la sed. Es una pintura que canta precisamente estas emociones que, pues que existen, ¿no? Esta se llama Esclavo en Guiñapos, no hay mucho registro de ella, me encontré un catálogo bellísimo de restauración en línea, donde aparecen en WinZip, en comprimido, el registro fotográfico de los craquelados. Son como 40 fotos solo de este cuadro para ver sus condiciones materiales, ¿no? Y el esclavo en harapos es una pintura muy extraña. Insisto, no encontré mucha información al respecto, pero podemos analizarla aquí con
está mantado, está cubierto como si fuera un leproso, ¿no? En los relatos bíblicos nos acordamos de que los leprosos andaban cubiertos porque no querían ni que los vieran, ni los demás querían verlos. Entonces, pues cuenta el relato, ¿no? Según recuerdo, en la Biblia, que es los leprosos presentaban estas condiciones, ¿no? Y está casi en la mendicidad, seguramente pareciera estar pidiendo dinero. Yo no sé ahora entonces si es realmente un esclavo, ¿no? Me parece más bien la imagen de un leproso en los relatos bíblicos y cómo se detiene Goitia, en lugar de pintar los grandes pasajes de la Biblia, se detiene a pensar en las condiciones de la miseria, ¿no? En la miseria que él ve, la miseria que él vive en su contemporaneidad, la miseria que él ve en los relatos bíblicos y otra vez la figura de la ruina, de los cuerpos deshechos, cayéndose, ¿no? Bien, pinta a Jesucristo, él se detiene la historia, las historias más taquilleras de la Biblia, sino más bien que se detiene a ver las menos taquilleras, ¿no? El lado B de la historia. Hay un detenimiento en las reflexiones de Goitia. Y esta es pues una de sus piezas más emblemáticas, Estata Jesucristo del 27, óleo sobre tela, ya no trabajaba en la Secretaría de Agricultura, es de 85 por 106, es de mediano formato, está en el Munal esta pieza, pues porque es una pieza muy importante en la historia del arte en México, es una pieza muy importante en la historia del arte regional, y vemos que aquí sí, aquí ya se está marginando, ya no está participando precisamente del discurso nacionalista, sino se está deteniendo en el sufrimiento de la comunidad con dos mujeres, una mujer tapándose el rostro, sufriente, la otra casi en un llanto hacia adentro, en un llanto sostenido, contenido, es esta acción de no llorar con el sollozo hacia afuera, sino, sino hacia adentro. ¿Cómo sería la respiración de este llanto? ¿Cómo suena esta escena? ¿Dónde está? ¿En qué choza? ¿En qué lugar están sufriendo? Porque alguien murió. ¿Qué está pasando en esta escena, no? La vela es un detalle que sí, bueno, la literatura sí señala como el único punto de iluminación. Está inclinada al lado del pie, está expresamente mal hecha la pieza. ¿En qué sentido? En el sentido del realismo. Aquí ya no vemos un realismo los textos dicen pues que nos encontramos ante un realismo expresionista o un realismo expresivo que busca precisamente registrar la expresión de esta escena terrible que es Tata Jesucristo. Tata Jesucristo, además el nombre es bastante particular. Tata con este cariño que se le tiene a los ancianos, es el Tata, ¿no? Mi abuelo es el Tata Jesucristo como el gran abuelo. Entonces aquí hay un imaginario ya mexicano, porque ya indígena, porque está esta cuestión de los ancestros, de los abuelitos, ¿no? De los abuelos, como estas figuras de la tradición mexicana, de la tradición, de nuestra tradición popular, en la que pues ahorita pues les platicaba de mi abuelo y ustedes podrán platicarnos de sus abuelos, de sus abuelas, y es este sentido de cuidado y de pertenencia, ¿no? Mi abuelito Jesucristo. Válgame, hay una apropiación muy singular y muy interesante del relato bíblico y de la figura del Cristo hacia una apropiación de las tradiciones mexicanas con este registro expresivo. Y rastreando un poquito del expresionismo, pues evidentemente me fui con Edvard Munch para tener ahí un antecedente, pues una relación. Esta pieza del siglo XIX, bueno, después el grito porque, o sea, hueva el grito, pero ahí está, el grito, una pieza muy importante de Munch, como la más icónica, pero esta del lado derecho es La niña enferma, se llama la pieza, y el tema del cuadro recordaba la muerte por tuberculosis de su hermana Sophie, ocurrida en 1877, cuando solo tenía 15 años, una tragedia de la que el artista nunca consiguió recuperarse. Entonces vemos otra vez la enfermedad, ¿no? Me complazco en la enfermedad. Aquí no hay un complacimiento, sino más bien pensemos en estas escenas de enfermedad en las que se encuentra alguien en cama, ya sea una o uno de nosotros o algún familiar, y precisamente aquí el sufrimiento de la madre. Vemos registros sufrientes. La paleta de color nuevamente es la del virreinato, es estos ocres oscuros, casi oscurantistas. Entonces esta pieza es
hay un realismo expresionista o expresivo, obscurantista, ¿sí? Pero son estos complejos que se forman en el discurso para poder explicar este tipo de objetos bastante singulares, ¿no? Porque vimos que el virtuosismo era una posibilidad, una potencia del pincel de Goitia, pero aquí nos está interesando otra cosa. Con Munch, estas dos piezas también me recordaron a Goitia, Detalle bajo las estrellas, 1900-1905, cuando estuvo Goitia allá. No creo que haya visto la pieza, pero en fin, son registros expresionistas que podemos comparar con lo que estaba haciendo Goitia en el 28 con Tata Jesucristo, ¿no? En tanto a forma o en tanto estilo y a soluciones gráficas, pictóricas. Esta niña junto a la ventana también es una escena particularmente fuerte, así como la del llanto de esta criatura que está siendo abrazada, casi confundida en un solo y mismo cuerpo con la ciudad de fondo, en la noche estrellada. Y hemos visto esa escena alguna vez en un parque, hemos visto esa escena alguna vez en casa, en el baño, en algún baño quizás, hemos visto esa escena en la cocina, en la sala, pero son esas escenas de intimidad, lo mismo que encontramos con Tata Jesucristo, es una escena íntima a la que no se tiene acceso de manera muy sencilla, pero cuando se tiene acceso son intimidades muy perturbadas, esta gran tristeza de la que hablan las estudiosas. Esa es la gran tristeza que estamos encontrando, la tristeza de un pueblo que tiene siglos siendo abatido por la pobreza, por la miseria. No con Munch, aquí son otras tristezas, son otras miserias, son otros llantos, pero, pero sí, en el caso de Goitia. Pero y no les puse a Daumier, no quise que viéramos a Daumier hace rato, porque lo reservé ahorita para el cierre, porque sí era un pintor realista, Daumier, acá con los fumadores, pero quería que viéramos, que nos detuviéramos a ver ahora que estamos viendo cómo pinta el sufrimiento Goitia, la solución plástica y pictórica. Sí creo que pudo haber visto estos cuadros, quizás, Goitia, Los fumadores 1855, y la solución técnica de la pasta nos recuerda de la pintura, nos recuerda al cuadro del anciano en el muladar que analizamos hace rato. Se parece mucho también a lo que vimos con Tata Jesucristo, y Daumier nos entrega una pieza de Los fumadores donde casi no se ven los ojos, ya es un realismo casi impresionista, casi gestual, donde hay una exploración de las sensaciones de las atmósferas. El fondo, las pinceladas son resueltas, son sueltas, son ágiles, son más volátiles, los trazos son más casi esbozados, y nos sugiere una escena que podemos ver de reojo o que vimos apresuradamente. Es justo esta la impresión que nos deja, es justo ese realismo ágil y expresivo, que empiezan a jugar entre técnicas, entre soluciones técnicas, los autores, para hacer registros de la vida de las comunidades. Entonces, otra vez, incluso podríamos ir a Van Gogh, para pensar un poco a Goitia, pero quería ver a Daumier porque Daumier casi no se le ve, y es momento de detenernos un poquito a ver estas soluciones de Daumier. Aquí también tenemos a Daumier, está muy diferente el acabado, casi es un estudio rápido, y este es un estudio mucho más cuidadoso. El vagón de tercera clase se llama la pieza, es de 62-64, y dice en algún fragmento ahí testimonial, en un testimonio dice que este cuadro es una visión de conjunto de la vida humana con todas sus miserias e imperfecciones, alegrías, penas y vicisitudes que le obligan a uno a adoptar una resignación fatalista. Entonces, no sé, pues sí, creo que también tanto como en Daumier como en Goethe vemos una resignación fatalista, ¿no? Es que Dios así lo quiso, es de signo de Dios, será lo que Dios quiera. Todos estos discursos que corren en la palabra, en el lenguaje, en la tradición oral de nuestras familias, de nuestras comunidades, creo que es justo lo que nos enfrentamos cuando vemos a Goethe. Sí, será lo que Dios quiera, y hay una voluntad, una voluntad más hacia el interior, de resolver lo que podemos. Aquí ya llegó el gatito. ¿Qué hubo tú?
es una resignación que tenemos más hacia adentro, hacia el fatalismo, ¿no? Esta cosa de que nos vamos a morir en los despojos de los animales que veíamos en los hilos de Santa Mónica, un cráneo de res tirado y después tenemos un caballo famélico que es un canto terrible al hambre y a la sed. Aquí vemos también, aquí ya más hacia la conciencia de clase, estas en época de Kubert, también del anarquismo, de Marx, Engels, eh, ya en esa época hay una construcción de un imaginario social que tiene que ver con el proletariado, que tiene que ver con estas realidades de una anciana con su nieto, y una chica con su bebé, que van de trabajar, cada quien trae algo distinto junto a sí. La niña, la muchacha traía una bebé o un bebé, la anciana trae un canasto y el niño trae, parece que es bolero, no lo sé, firmó ahí Daumier encima de la caja, pero algo trae, el niño está agotado, dormido, recargado en su abuela quizás, y la hija quizás también está cargando al bebé. Entonces son como bloques, casi son totémicas estas figuras, ¿no? Son totémicas en el imaginario. Son imágenes que se reproducen en las clases y que nosotros vemos en el camión, en las rutas, cuando nos subimos, vemos en las calles, y quizás nuestra abuela sea una figura muy parecida. Y sí, me acuerdo de mi abuela cuando vio la pieza y quizás ustedes se acuerdan de las suyas y recordamos estas escenas, ¿no? De ir a trabajar con un niño, de tener que salir de la ciudad porque no tenemos más alternativa. Y aquí en estos trabajos expresivos hay dos piezas maravillosas de Goitia, que se llaman El patio de vecindad con cilindreros, y la otra es Tres músicos en vecindad. Entonces vemos en su estancia en la Ciudad de México que visitaba estos espacios, y eso también implica un imaginario maravilloso para nuestra cultura, porque tenemos a La maldita vecindad y Los hijos del quinto patio. Sí, hasta el fondo de la vecindad, en el quinto patio, allí vivían Rocco y la pandilla, sí, el sax y estos viejos lobos de la música mexicana, con todo este imaginario de Don Palabras, ¿no? ¿Se acuerdan de Don Palabras? Cierto día Don Palabras me contó una extraña historia de cómo nacen las cosas cada vez que uno los nombra, que cada vez que uno las nombra. Entonces, ahí en esa canción creo que nace un hacer de la palabra, una sabiduría del canto, y tiene que ver con estos cantos que vimos o lo estamos relacionando con los cantos que vimos, al canto de las criaturas, y al canto al hambre, el canto al sufrimiento a través de la pintura, y el canto a la vida popular en las vecindades con el cilindrero, una figura también épica del imaginario de la Ciudad de México, que incluso aquí me ha tocado ver cilindreros en los semáforos que seguramente vienen de la Ciudad de México con un changuito de peluche. Y bueno, aquí está el cilindrero fumando, saliendo o llegando a la vecindad con unos tendederos ahí atravesados, sábanas colgadas, cobijas. Y bueno, es justo estas atmósferas y hay un expresionismo, hay un realismo muy parecido al de Daumier, ¿sí? Que tiene que ver también con Munch, que tiene que ver con todas estas personas que se encargan de estudiar este tipo de escenas. No importa si Goitia insisto, no, insistamos, no es que Goitia conoció o no, eso no nos importa. Lo importante es que trabajan temas similares y las soluciones son similares, independientemente de si se conocieron o no. Vemos que hay registros y que hay similitudes independientemente de si se conocieron o no. Lo importante es que hay similitudes y en los tratamientos del tema, ¿no? Cómo trabajas una vecindad, cómo trabajas el hambre, cómo trabajan las clases, el proletariado, cómo pintura, cómo te comprometes con esas causas al pintarlas, ¿no? Porque es justo eso, aquí hay una convicción de vida a través de la pintura. ¿Y qué relaciones establecería el viejo pintor barbado, greñudo, con zarape, en estas escenas, con su caballetito pintando la escena directa de la vecindad? Esta es la otra, la de este patio de vecindad con tres músicos. Son chiquitas, están en el Museo de Goitia las dos. Y bueno, tenemos que ir al Museo de Goitia. Y aquí me recuerda mucho a las escenas de La maldita vecindad en sus videos, y me recuerda también la casa de mis abuelos, y me recuerda también quizá las casas del centro. ¿A ustedes qué les recuerdan estos registros? ¿Dónde los han visto estos tres músicos?
¿no? En las senadurías, en los menudos, en menudos Toña, que van caminando y van entrando en las senadurías, en las noches de las colonias populares, ahí es donde encontramos, porque nos está hablando de la vida de un pueblo. Ya se fueron los 30, ya vamos a ir cerrando, falta nada, pero sí quería que viéramos precisamente el sentido religioso del pintor franciscano, el sentido espiritual de estas búsquedas por lo inefable, por la reproducción de estas historias de vida que encontramos en los relatos bíblicos, pero no por las historias ni por los personajes, sino por las emociones que se persiguen. Es justo esta persecución emocional, afectiva, de la epifanía, de la revelación, del hallazgo, casi del delirio, y cómo se expone a experiencias límite Goitia, porque es que él las construyó, él estuvo ahí, él participó de ellas, no es un agente pasivo de su propia vida, cómo se expone a situaciones límites de hambre, a situaciones de persecución incluso, para tener acceso a estas experiencias místicas de la vida, ¿no? Este, pues de la subjetividad. Son vidas muy vividas al borde, y bueno, esto lo marginó como artista, pero tampoco creo que eso le frustrara o le generara alguna preocupación, sino más bien era un pintor, un pintor que no estaba tras este reconocimiento individualista de la carrera autoral, sino más bien era un pintor franciscano. Eso es, en síntesis, como podríamos explicar ahora, en nuestro análisis, a nuestro querido Goitia. Y cierro con esta presentación, con este autorretrato. Hay otro también muy chido, donde Goitia está con la mano en el pecho. Y quiero que veamos, pues aquí ya hay unos azules, ya la paleta no es, aquí hay una armonía, ya no es este obscurantismo del Tata Jesucristo, no es este obscurantismo que vemos en las pinturas de la pinacoteca de la colección del Museo Guadalupe Zacatecas, donde fue restaurador. Aquí vemos otro Goite con trazos azules, casi es el viento, ¿no? Ese Goite ahí casi es el viento, recibiendo el viento sobre su cabello, sobre su barba, el ceño viendo hacia adelante, viendo hacia el frente, confrontando al espectador, recuperando un poco lo del retrato. Aquí nos está diciendo algo Goitia con esta pintura, como la pintura del hombre gordito con el bigotillo, que está con el pecho descubierto. Aquí se muestra descubierto, quizá ya enfermo porque estaba enfermo, con una tela azul sobre que puede ser una franela con la que pintaba y limpiaba sus pinceles, o alguna garra. Es un retrato, un autorretrato particularmente interesante. Y así nos despedimos de Goitia después como de 6 sesiones, no sé, 5 o 6 sesiones. Raque, su maestra viene y dice, a ver, con Goitia. Le da mucha risa y me echa carreta, y ustedes seguramente también ya dicen, ay, el pinche vizcaíno con Goitia. Bueno, pero es este momento de cerrar, decirle adiós a Goitia, cerrar esta secuencia de clases, y agradecerles pues la atención, agradecerles el cuidado, y de verdad ojalá hayamos disfrutado de esta narrativa que se ha ido construyendo en nuestros análisis. Y vamos a entrevistar entonces a Víctor Sansón para averiguar cómo en siglo XXI un artista hidrocálido trabaja este tipo de emociones, cómo las persigue, qué siente, qué piensa. Entonces, por favor, vean su carpeta, vean su currículum, vean su statement, su posicionamiento, y pensemos justamente cómo lo vive un joven de menos de 30 años hoy en día, en Aguascalientes, un artista que ha ganado algunos premios, como la Bienal Enrique Guzmán, la ganó con Dina Shui, y bueno, pues ha sido un artista joven muy afortunado. Es buen compa, es una persona muy divertida, entonces vamos a disfrutar mucho de esa sesión. Entonces, pues sin más, ya les envío la guía, y que pasen una bonita semana, ¿eh? De acá, ya saben, con mucho cariño estas clases, ¿no? Y ojalá las
las estemos disfrutando. Estoy muy a sus órdenes, búsquenme a través de Abril o a través de WhatsApp o correo electrónico, Facebook, estoy muy a sus órdenes. Nos vemos pronto.